Estaba muteado efectivamente. Entonces, no, ya. Esa no fue culpa del computador. Ya. Entonces estábamos con el equipo ampliado, perdón, con el equipo núcleo, equipo ampliado. Ya. Entonces, eso, lo que me perdí un poquito con la interrupción del computador, pero eso, están los temas de las responsabilidades, los equipos de soporte a nivel regional y en otras instancias juegan roles y también ellos tienen funciones, ¿cierto? Tienen funciones que también tienen responsabilidades, solamente que aplican a distintos niveles. Ya me acordé, y estaba con el ejemplo de la escuela, ¿cierto? El ejemplo de la escuela justamente cada profesor es responsable de su asignatura. El director de escuela tiene roles que no tiene que ver con cada asignatura. De hecho, es físicamente imposible que esté en todas las clases. Sin embargo, ¿cierto? Vela por procesos. Acá es lo mismo. Los equipos de soporte, claro, no son responsables de cada cosa que se hace en la unidad. Es imposible, sería inviable, una locura. Pero sí son responsables por asegurar que ciertos procesos ocurran, ¿cierto? Que ciertas plataformas, que cierta infraestructura necesaria opere, ¿cierto? Y cuando digo infraestructura no estoy hablando de edificios, estoy hablando de infraestructura informática, infraestructura de acceso a información, etcétera. ¿Ya? Entonces, en los niveles institucionales existen roles y esos roles todos traen responsabilidades asociadas. Pero obviamente eso es un punto crítico para que funcione cualquier proceso, pero que no se puede exigir a todos quienes están ahí. Por eso el equipo de planificación empleado tiene un rol importante, ¿cierto? Pero obviamente no tiene aparejadas las responsabilidades que sí tiene aparejada el equipo que esencialmente va a tener que rendir las cuentas. ¿Bien? Así que esa es un poco por qué es importante eso y por qué también en realidad esto hay que verlo como que a los actores territoriales están siendo considerados no como quien va a un taller y chao, sino que están siendo vistos como parte de un equipo de planificación, ¿ya? Como actores centrales en el proceso de toma de decisión, ¿cierto? Entonces hay un tema de visualización de un planificar en conjunto. Entonces, en el preparar y conceptualizar la conformación del equipo es importante. Nosotros necesitamos distintas habilidades en un equipo y acá eso es un tema importante porque cuando conformamos un equipo nosotros necesitamos, claro, alguien que conozca la biodiversidad, de acuerdo, pero necesitamos liderazgo, necesitamos experiencia con el método de planificación, necesitamos habilidades de resolución de conflictos y de facilitación, porque en el fondo el saber de biodiversidad es un tema, poder manejar bien un taller es otra cosa, ¿cierto? Va a haber que tener temas de mapeo, por lo tanto va a haber que elaborar zonificación, así que necesitamos capacidades SIG en los equipos, dependiendo, y esto va a variar unidad a unidad, pero gente que pueda armar un monitoreo, conocimiento local, tanto de las condiciones de terreno, del área protegida, ¿cierto? Como también de los aspectos sociales. Son distintas habilidades y distintas expertise que son fundamentales en la conformación de un equipo de planificación. Por lo tanto, esto se formaliza a través de un acta de constitución del equipo, ¿cierto? Como le indicaba, claro, están los nombres, los cargos y la responsabilidad, que es un tema fundamental. La persona responsable de, por ejemplo, GIS, por lo tanto, la persona responsable de tener los mapas en los tiempos que se requieran. Esa persona va a ser responsable cuando venga al taller de zonificación, ¿cierto? Los mapas estén todos correctos, adecuados y presentes en el tiempo, es decir, antes del taller, ¿ya? Después, actores territoriales. ¿Cómo entendemos actores territoriales? Son las personas o grupos de personas que tienen intereses asociados al área silvestre protegida, tanto en el desarrollo del proceso de planificación, así como en las acciones que se puedan originar de este. Es decir, quienes podrían ser beneficiados o perjudicados por las acciones que se generen dentro del área protegida. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se mencionan temas de interés, de hecho, la definición del actor territorial son personas que tienen intereses en el área protegida.
Y entre distintas personas pueden tener intereses distintos, ¿cierto? Distintos actores territoriales pueden tener distintos intereses y esos intereses pueden chocar entre sí. ¿Ya? Eso es un punto importante a considerar. La identificación de actores territoriales es un proceso sumamente importante y también tenemos que considerarlo como un proceso iterativo. ¿Por qué lo tenemos que considerar como un proceso iterativo? Porque es un proceso que no se va a ir cerrando, no se acaba en esta etapa, ¿cierto? En esta etapa inicial nosotros vamos a identificar los actores, pero es posible que más adelante en el proceso de planificación descubramos que hay actores que no consideramos y debimos haber considerado. Y eso implica que en ese momento se tienen que incorporar, ¿cierto? Pero en términos general, actores son las personas afectadas por las acciones asociadas al área protegida. Y ahí, por ejemplo, si se fijan, pueden ver inmediatamente por qué es iterativo. Aquí estamos en una fase diagnóstica. Pero más adelante, mucho más adelante en el proceso, vamos a llegar a las estrategias, que adivinen qué son las estrategias. Son las acciones asociadas al área protegida. Por lo tanto, cuando diseñemos la estrategia, ¿cierto? Nosotros vamos a poder identificar a lo mejor otros actores que van a ser afectados por las estrategias. Y afectado puede ser afectado de forma positiva o de forma negativa. ¿Ya? Actores son también quienes tienen interés en el área protegida, ¿cierto? Puede ser familias que vivieron toda la vida ahí, gente que a lo mejor obtiene agua que proviene del área protegida, a lo mejor gente que tiene concesiones, etc. Después, gente que tiene derechos en el área protegida, ¿cierto? También obviamente son parte de los actores. Y ampliamente nosotros tenemos que considerar también a quienes influyen sobre los objetos de conservación, ¿cierto? O sobre las amenazas o sobre factores contribuyentes. Por ejemplo, si nosotros identificamos las mascotas como una amenaza, probablemente los propietarios de mascotas son actores que nos van a interesar. Y ustedes comprenderán que en zonas rurales eso es una parte importante de la comunidad. Solo como ejemplo ahí. También son importantes identificar con actores quienes son fundamentales para alcanzar nuestro objetivo. Y nuevamente en la fase de estrategia podemos descubrir actores nuevos y esos pueden ser actores de la comunidad, pero recuerden también que dentro de los actores vamos a considerar a otros servicios públicos, etcétera. A lo mejor vamos a necesitar en un área protegida como partner a la CONADI o al INDAP, ¿ya? Gente con conocimiento local, conocimiento de biodiversidad, monitoreo, etcétera. Entonces, ¿qué categoría de actores? Tenemos amplio, ¿cierto? Comunidades, organizaciones locales, las personas que habitan en el área de influencia, comunidades y grupos pertenecientes a pueblos originales y autoridades tradicionales que se localizan en el área de influencia o incluso dentro del área protegida. Después tenemos los organismos públicos, las autoridades sectoriales, ¿cierto? Sereni, etcétera. Actores que desarrollan actividad económica relevante en el área de influencia, organismos, iniciativas, ONGs, universidades, etc. Entonces, la definición de actores territoriales es bastante amplia, ¿cierto? Y en ese sentido el mapeo de actores es muy importante. ¿Bien? Y cuando elaboremos nuestro mapa de actores vamos a considerar las personas, cargo a quien representa esencialmente, categoría de actor, número de personas a las que representa, usos y derechos que la persona pueda tener en el área protegida, ¿cierto? Necesidades e intereses de la persona en el área protegida y cómo participa si es que participa. ¿Ya? Algunos puntos importantes. En la instancia de participación, la participación tiene que ser previa, ¿cierto? Previa a la toma de decisiones. Tiene que ser informada. El informado implica que las personas tienen que tener claro el alcance de su participación, finalmente si están siendo consultados o si va a ser vinculante o no, si es que finalmente también qué es lo que efectivamente se va a discutir y por qué lo planteo, porque de repente con la finalidad de que haya más gente participando, a veces se pueden prometer cosas que en realidad no es el foco de la discusión. Entonces la idea es que las personas sepan exactamente de qué se trata el taller de hoy. ¿Por qué? Porque a lo mejor este taller no me interesa, ¿cierto? A lo mejor no me interesa a mí me interesa el que hablen del ganado, porque yo tengo ganado. El otro que están hablando, la visión del área protegida a mí a lo mejor ni me interesa, ¿cierto? Pero el ganado sí porque me afecta.
O hay otro que en realidad no le interesa el ganado, pero resulta que tiene interés en turismo. Por esto es importante que quien participe sepa a qué va a ir, ¿cierto? Cosa de que tome la decisión informada de si vale o no la pena, ¿cierto? Y que sepa qué esperar. Los procedimientos tienen que ser adecuados a la comunidad, ahí estamos hablando desde las metodologías que se usen, lenguaje, idioma en algunos casos, ¿cierto? Debe considerar en instituciones representativas y apropiado a las circunstancias, y siempre con la intención de llegar a acuerdo y siempre de buena fe. ¿Ya? Esas son fundamentales, ¿cierto? Con la intención de llegar a acuerdo. A veces no va a ser vinculante, muchas veces no va a ser vinculante, pero que no sea vinculante no quiere decir que no tenga intención de llegar a acuerdo, ni tampoco quiere decir que no sea de buena fe. ¿Ya? Porque hay veces que hay situaciones que se sugieren en talleres que en realidad no son viables. Por lo tanto, no hay ninguna forma de aplicarlo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cosas que uno ha escuchado en taller, erradicar los bisones. No es posible. Técnicamente no es posible, ¿cierto? Por lo tanto, eso no puede quedar en el plan de manejo, aunque salga en el taller, porque no es factible, simplemente no es factible. Eh, pero, pero eso no quiere decir que no exista una intención de llegar a acuerdo, y en esa intención de llegar a acuerdo, ¿cierto? Va a significar que a lo mejor nosotros vamos a poder discutir esa esquema, es imposible, no hay ninguna experiencia en el mundo que sea exitosa en lo que se plantea acá, pero a lo mejor resulta que la opción no es erradicar, a lo mejor puede ser que el camino sea control. Puede ser que a lo mejor discutamos, chuta, mira, no es viable, cuesta tanto, a lo mejor hagamos un piloto en tal parte, un piloto de control en tal cuenca o en tal laguna que resulta que están los pimpollos sacando crías todos los años, ¿cierto? A lo mejor ese es el lugar, o a lo mejor la estrategia va a ir cerca de... Entonces, ¿fijan? Entonces, lo que estamos hablando es que necesitamos tener la intención de llegar a acuerdos, ¿cierto? Y eso también la información es importante, porque muchas veces también en los talleres, a ver, en general las propuestas que salen son relativamente aterrizadas. Yo creo que eso es una cosa que en general no hay que tenerle susto a la participación, en general las cosas que se discuten son razonables y son aterrizadas. Y segundo, que en muchos casos que cuando se provee la información, y eso quiere decir que el equipo está preparado adecuadamente, ¿cierto? Se puede llegar a buenas soluciones y a buenos acuerdos en la medida que el equipo esté preparado, ¿cierto? Si el equipo, nuevamente, tenemos un super equipo en términos de facilitación, pero no tiene idea en lo técnico, claro, el equipo va a anotar todo lo que se hable de control de invasora, pero como no tiene idea invasora, va a comprometerse a un montón de cosas que no va a poder cumplir. ¿Se fijan? Entonces, por eso la conformación del equipo es importante, por eso necesitamos tener un buen facilitador o facilitadora, pero también necesitamos la expertise técnica, ¿cierto? La buena facilitación no reemplaza la expertise técnica y la expertise técnica no reemplaza la buena facilitación, ¿ya? Porque un facilitador hace esa pega, ¿cierto? Pero no es un especialista en control de ULEX o en agua dulce o en lo que sea, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante conformar equipos donde estén esencialmente las distintas funciones que necesitamos de forma de poder llegar a buenas soluciones técnicas y también poder tener una instancia de participación que responda a las necesidades que la misma comunidad va a ir visualizando y va a levantar. Así que acá hay como lo estructuran, ¿cierto? Los actores, cargo, dirección, teléfono, email, ¿cierto? Y la participación en el proceso. En este caso, ¿cierto? Nosotros vamos a, identificado esto, nosotros necesitamos definir y describir el área protegida. Esto ustedes ya empezaron a trabajar la semana pasada en esto. Nosotros necesitamos recopilar información cartográfica, el decreto de creación, descripción socioeconómica, contexto legal, información cultural, información de biodiversidad, etc. Entonces nosotros necesitamos describir qué es lo que se sabe. Eso es información crítica de diagnóstico. Bárbara pregunta si después del taller hacen una post-evaluación de los participantes. Va a depender mucho porque en este caso es un proceso, ¿no? Más que un taller, es un proceso de planificación, suele involucrar distintas instancias
de participación, muchas veces son talleres, pero en general los procesos de planificación involucran hartos talleres. Y puede ser que el mismo taller, y de hecho sería recomendable que se incluyan instancias de evaluación donde la gente se le puede permitir a la gente plantear qué mejorar, etcétera, ¿cierto? Pero también hay que recordar que aquí hay un proceso. Entonces, como hay un proceso, en muchos casos, eh, cuando termina el taller, lo que ocurre es que el equipo de planificación se va con tarea para la casa. Eh, y, y esa tarea para la casa implica que cuando llegue el taller siguiente, ¿cierto? El taller va a partir diciendo en dónde quedamos, qué cosas se implementaron, cuáles no, y cómo seguimos ahora, ¿cierto? Por lo tanto, también hay un proceso de ese estilo, porque claro, esa tarea para la casa, de repente salen ciertas sugerencias que no tienen respuesta en el taller. Justamente no podemos tener un equipo técnico de 30 personas en un taller, ¿cierto? Además de todos los participantes. Entonces, muchas cosas que van a hacer en el taller no van a tener una respuesta ahí. Van a decir, ¿sabes qué más? Sí, buena idea, tenemos que evaluarla, vamos a revisar si es factible, etc. Y obviamente el proceso en la siguiente debiese venir mira, tomamos esto otro no se puede por A, B, C, ¿cierto? Y hay procesos también donde los mismos actores pueden ser contactados por otras vías también, no solo en el taller, ¿cierto? Hay veces que una persona sugiere tal cosa, cuando uno está en el mismo proceso, uno dice, chuta, tal persona, entonces termina el taller y pasa, oye, tú lo llamas y mira, en taller contaste tal cuestión, ¿tenés los antecedentes? ¿Cierto? Ah, sí, mira, sí, aquí están, o no, mira, es que en realidad yo lo había escuchado, ya, no había antecedentes. ¿Se fijan? Entonces, eso también es importante, hay un seguimiento y es un proceso, no, no hay que ver como un taller aislado en el espacio-tiempo, sino que es un proceso de planificación. Y es más, el proceso de planificación, comillas, tiene un hito cuando se cierra el plan de manejo, pero la realidad vimos un ciclo. Incluso con el plan de manejo publicado, el proceso de planificación sigue, se hace todos los años cuando se hace el POA. ¿Ya? Entonces, el plan de manejo, véanlo como un documento vivo, que el plan de manejo no tiene que ser perfecto. Si tienen un plan de manejo perfecto, significa que se demoraron 15 años, y se demoraron 15 años, el plan de manejo no sirve para nada porque está 15 años tarde. Así que eso es importante considerar. ¿Ya? ¿De dónde conseguimos información? La información cartográfica, hoy día hay bastante información cartográfica, ¿cierto? Pueden utilizar el IDE, también hay varias, a esta altura, bases de datos, si quieren ver bosque, pueden meterse al Global Forest Watch, que tiene los datos mucho mejores que los que están disponibles para el país. Entonces, bases de datos hoy día no son una limitante. Legal, recurran a la Biblioteca del Congreso Nacional, van a encontrar prácticamente todo ahí. Siempre recurran a la literatura. Que algo no se sepa para un lugar no quiere decir que no se sepa, ¿cierto? A lo mejor ustedes están trabajando con, qué sé yo, qué área protegida podría ser, un área protegida nueva en la cordillera de la Costa de los Ríos, privada, y nadie ha estudiado ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿No se sabe nada? No, pues ¿cómo que no se sabe nada? Si hay estudios que se han hecho en la Reserva Costera, en Oncol, en Mewin, en esto, lo otro. Claro, en ese lugar no lo han estudiado, pero sí contamos con información. Por lo tanto, buceen los documentos técnicos, pero recurran a la bibliografía. Y Google Scholar es una fuente bastante fácil de acceder a la información. Y por otro lado, aquí también muy importante, ustedes como profesionales, porfa, no se limiten a lo que está en español. Porque la información científica en general, en primera línea, no está en español. Y eso tiene un punto importante. La ciencia es una empresa global, ¿cierto? Empresa, emprendimiento, ¿cierto? El generar conocimiento. Y es importante que exista un lenguaje que permita que personas que hablan muchos idiomas distintos puedan comunicarse, ¿cierto? Entonces, cuando el trabajo científico de nosotros en Chile, claro, está en inglés. Eso permite que un colega en China que no habla español pueda leerlo, y también permite que yo pueda leer los trabajos de un colega chino o un colega ruso, ¿cierto? Porque hablo español, hablo inglés, pero no hablo ruso, ni chino, ni alemán, ni portugués, ni la gran mayoría de los idiomas del mundo. Por lo tanto, el inglés es el lenguaje que se usa en la ciencia, y eso permite que nosotros, cuando buceamos y queremos ver evidencia, muchas veces hay algo que no se ha evaluado en Chile. Piensen en los fármacos, ¿cierto? Los fármacos, la mayoría de los fármacos que usamos no se evaluaron en Chile.
no sé si lo experimento en Chile, pero sirven, ¿cierto? Entonces acá nosotros necesitamos poder aprender de los aprendizajes globales. Y hay veces que uno dice, chuta, esto nunca se ha implementado en Chile, y tú encontráis que a lo mejor hay una estrategia, y lo mismo que uno quiere implementar, resulta que está evaluado en Australia o en Nueva Zelanda, ¿cierto? O en otra parte del mundo. Entonces necesitamos acceder a la bibliografía, y para eso necesitamos las búsquedas no solo en español, sino que en inglés. Y eso importante, y recuerden que hoy día además es fácil. Antes era mucho más difícil, pero hoy día los traductores funcionan bien. Yo hablo inglés, pero yo he revisado, algunas veces he revisado este artículo en ruso, literalmente, usando los traductores de Google. Así que eso es importante, ¿cierto? Usemos las herramientas informáticas y tecnológicas que tenemos, ¿cierto? Las usamos para otras cosas, usémoslas con fines profesionales. Sugerencias importantes, muy importantes. Si ustedes están realizando trabajo de consultoría, soliciten la información al mandante con plazo, ¿cierto? A quien le está encargando el trabajo. Los informes técnicos, hay mucha información que, dicho todo lo que les dije antes, que no la van a encontrar en línea porque son informes técnicos, son diagnósticos, son estudios que contrataron o cosas así. Y ustedes necesitan acceso a esa información. Y eso se los digo por cosas que nos ha pasado a nosotros en los procesos. Donde uno llega a un taller, nos pasó una vez, llega a un taller, está ahí trabajando con un taller de expertos, está trabajando y te dice, oye, pero si esto ya lo hicimos. Tú que hay helado porque, ¿cómo que lo hicieron? Claro, hubo un proceso de lo mismo 2 años antes, del que tú no tenías cómo saber porque no trabajabas en la institución. Resulta que la institución que te contrató ni te dijo, ¿cierto? Y el mismo actor que le preguntaron lo mismo de la misma institución, se lo están preguntando otra vez. Entonces, ¿cómo tú previenes eso? Tú pides al mandante los informes técnicos, les pides plazos, ¿cierto? Y eso también va a ser importante, porque lo otro que les va a pasar es que de repente ustedes van a entregar un informe y dicen, oye, pero no consideraron tal cosa. Y tú dices, pero ¿cómo iba a saber yo que estaba eso? Ah, sí, pero es que tienen que considerarlo. Entonces uno hizo la pega a conciencia, la hizo bien, y resulta que habían antecedentes fundamentales que tú no tenías acceso. Y eso en la práctica significa que ustedes van a tener que trabajar adicional por algo que no fue responsabilidad de ustedes, ¿cierto? Por lo tanto, que ustedes pidan los informes con plazos también a ustedes les da un poco de muñeca para negociar, porque obviamente que te salgan a último minuto, 1 año después de que partiste, con un informe que te lo debieron haber pasado 1 año atrás, ¿cierto? Es un problema, y va a ser un problema porque ustedes van a estar cerrando un proyecto, a lo mejor la plata de consultoría, ustedes están a cargo del proyecto, ya al encargado SIC ya se pagó las lucas, ya no quedan más lucas en el proyecto, y resulta que salió una pega SIC que no estaba considerada. ¿Y cómo la pago? ¿Se fijan? Porque obviamente no le van a pedir a la colega o al colega que haga la pega gratis. No es justo. Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos eso? ¿Cierto? Nosotros al mandante le pedimos la información con los plazos, por lo tanto, si llega 1 año después, y tú sabes que esta cuestión la tenía que haber pasado 1 año antes, la podemos hacer, pero ¿sabes qué? Resulta que el encargado o la encargada sí ya hizo su pega, así que la podemos hacer, pero mira, esto hay que renegociarlo, ¿sí? ¿Cierto? Y es súper importante porque tiene que ver con que todas las partes cumplan su parte. Y eso incluye a ustedes, pero también incluye a quien manda, ¿cierto? Uno tiene que ser súper responsable, eso es un tema importante. Y en eso mismo, la flexibilidad es muy importante, ¿cierto? Si ustedes son inflexibles, van a ser inflexibles con ustedes, ¿ya? Pero con límites, y con límites en lo que ustedes aceptan y con límites en cuál es su flexibilidad. Si es que ustedes no cumplen, se van a desprestigiar, ¿cierto? Si es que ustedes pueden darle flexibilidad a la otra persona, pero esa flexibilidad no puede significar que finalmente ustedes tengan que hacer la pega 2 veces o 3 veces, ¿ya? Entonces, y eso se los planteo porque son cosas que ya que pasan, que nos pasan en nuestras pegas, y conversen con cualquier persona que ejerce en estas áreas como profesional, y se van a encontrar con que estas cosas son súper regulares, ¿ya? Entonces, la forma ahí es esa, y por lo menos en el caso nuestro, esto ha sido aprendizaje, por un lado, porque me ha pasado, y por otro lado, porque he visto algunos colegas, cuando nos ha pasado menos, es porque hubo un colega con que trabajábamos en algunos proyectos,
él era súper así, bien, necesitamos esto con tal fecha, sí, después no la tenían lista, les dábamos 2 semanas más, pero, eh, pero sabíamos que tal fecha, y nosotros obviamente cuando planteábamos la primera fecha, era sabiendo con el tejo corrido, ¿ya? En el fondo, sabiendo que en realidad la fecha que nosotros la necesitamos 2 semanas más allá y cuando llegue esa fecha no van a estar listos, cosa de lo extendemos y para que esté cuando lo necesitamos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque también tiene que ver con su calidad laboral. Y por otro lado, flexibilidad con límite, y lo otro es que siempre usen, siempre recurran a la evidencia. Ustedes son profesionales, tienen que actuar como mostrar expertise técnica en lo que ustedes hacen. Y eso explica que ustedes tienen que explorar otras fuentes, ¿cierto? Revisar informes técnicos, convenios, fuentes oficiales, literatura científica, ponerse en el contexto de lo que está ocurriendo, ¿ya? Esos son temas bien importantes. Y siempre sale, no hay información. Y la realidad es que casi siempre sí hay información, ¿ya? Muchas veces la información no es óptima, pero sí hay, ¿ya? Información disponible puede ser complementada además por el proceso participativo, opinión de especialistas, y si la información de verdad no es suficiente, se puede considerar generar información, pero con presupuestos adecuados y realismo. En general, si la información es tan insuficiente como para limitar el manejo, entonces la generación de información va a tener que ser parte del plan de manejo. Pero la realidad es que en casi todos los casos sí hay información que permite planificar, ¿ya? Porque recuerden, ustedes están haciendo un plan y la falta y los límites de información que limiten el manejo, ¿cierto? Van a tener que considerarlos como parte del plan. Y esto ya para ir terminando lo de hoy. Vamos a hablar de la visión, ¿ya? Y la visión esencialmente es una declaración general, visionaria y breve, recordable, ¿cierto? Que nos ayuda a que como equipo tengamos una visión común de qué queremos alcanzar con el área protegida, cómo imaginamos el área protegida en el futuro, qué hace distintiva nuestra área protegida, ¿ya? Entonces nosotros buscamos tener una declaración que sea esencialmente la inspiración que lleve todo el proceso de planificación y la gestión del área protegida. Hay un par de visiones, ¿cierto? Aquí el Parque Galápagos, el Parque Yasuní en Ecuador. El Parque Galápagos, ¿cierto? El archipiélago Galápagos es un modelo territorial que garantiza la conservación de la integridad ecológica y la biodiversidad de sus ecosistemas insulares y marinos, promoviendo uso racional de bienes, servicios ambientales, favoreciendo un desarrollo socioeconómico y cultural equitativo, solidario y sustentable. Y el del Parque Yasuní. Parque Yasuní mantiene la integridad y funcionalidad ecosistémica de la región, protege las cuencas hídricas del Alto Amazonas, integra a los actores involucrados en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y contribuye a la protección del territorio donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario, ¿cierto? Entonces, en estos son relativamente breves, son visionarias, ¿cierto? Acá se plantea como un modelo territorial, ¿cierto? Mantención de la integridad de las cuencas del Alto Amazonas. Son generales y también bien aterrizados a lo que son parte del área protegida. Y además ambas realzan lo que son características distintivas del área protegida, ¿cierto? La visión del Galápago no nos sirve para Yasuní, la de Yasuní no nos sirve para Galápagos. Algunos ejemplos de Chile. Estas son también, pero un poquito largas, es el único problema que tienen. En el Parque La Campana nos tocó cuando, la parte inicial, cuando se empezó a trabajar con el Entre Palmas y Robles fue uno de los guardaparques. Parque La Campana, un lugar de encuentro en la biogeografía de Chile, un escenario que regala oportunidades para la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio cultural de la humanidad, un área protegida convocada a ser un modelo de conservación ambiental y generadora eterna de experiencias significativas. Esto, en realidad, estas visiones nos dan el paraguas grande hacia dónde va a ir el plan de manejo, ¿cierto? No, son declaraciones amplias, ¿ya? Y son la primera etapa y también contribuyen a generar una idea común dentro del equipo, entendiendo el equipo con sus 3 niveles y donde el equipo ampliado tiene un rol muy importante en la definición de la visión.
¿ya? Entonces, vamos a quedar hasta ahí por hoy. Los objetos de conservación vamos a seguir la otra semana, pero a nivel de trabajo de hoy, y les pido que peguen pantallazo, hoy día debiesen trabajar en identificar actores que deberían participar en proceso de planificación, y en eso considerando las unidades que ustedes seleccionaron, y eso significa que van a tener que meterse a revisar un poquito, y eso, cuáles son las comunidades que están cerca, traten de revisar, eso lo pueden encontrar, si hay comunidades indígenas conformadas, si están en la costa, a lo mejor hay sindicatos de pescadores u otros más, ¿ya? Y la idea es que planteen una visión para el área protegida. Y acá, a todo esto, la última parte no la consideren, ¿ya? La vamos a trabajar la próxima semana. No la consideren porque con todas las interrupciones no pudimos llegar a eso. Pero la próxima semana sí les pido que todos los grupos traigan una propuesta de visión para el área protegida que escogieron. Y sí les pido que lo traigan porque cuando partamos la clase le voy a pedir, ahí voy a al azar nomás, a 3 grupos que lean su visión, cosa que podamos conversarlas y ver qué cosas fuertes tienen, qué cosas son mejorables, ¿cierto? Cosa de que del proceso que hagan todos, ¿cierto? Podamos obtener retroalimentación. Entonces, hoy día nos interesa que trabajen en estos 2 temas, ¿ya? Así que ahora voy a dar 15 minutos, 15 a 20 minutos, pero voy a habilitar las salas para que ya se puedan mover según los grupos en que están, ¿ya? Profesor, ¿Sí?